Buenas tardes a todos. ¿Están? Vamos a dar inicio a nuestro segundo módulo. Hoy eh, tiene que ver en estas dos sesiones, estar hablando eh, sobre normativas específicas que hacen a la administración pública. Bueno, vamos a hablar en estas dos sesiones de dos cosas, ¿verdad? Una que tiene que ver, en la primera clase hablamos de lo que tenía que ver, o sea, en el primer módulo hablamos de lo que tenía que ver con leyes o normas generales, ¿verdad? De la administración pública, en el sentido de posiciones o marcos normativos, ¿verdad? Que son aplicables a toda la administración pública, independientemente de que se trate del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los municipios, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de otras normativas que si bien tienen una aplicación bastante amplia, bastante extensa en cuanto a las personas o a los destinatarios que tiene la norma, no llega a tener el alcance de regla general como la tienen la 6715 o eh, la ley de trámites administrativos. ¿Por qué? Porque en esta sesión de hoy vamos a ver una norma que estructura, organiza una parte de la administración pública, centrándose principalmente en organismos, entidades que tienen que ver con el Poder Ejecutivo o que son dependientes del Poder Ejecutivo, ¿sí? De la Administración Central. O sea, estas normas, vamos a verlo más adelante, por ejemplo, no les son aplicables al Poder Judicial. Y luego en la siguiente sesión vamos a ir a algunas que, actualmente una, que tiene que ver con la función pública, que es la nueva ley de servicio civil, función pública y servicio civil, que si bien es aplicable a varias instituciones públicas, también tiene un margen de excepción interesante, que son, por ejemplo, los contratados y otras situaciones en las que esa norma no va a regir. Entonces, estamos hablando de un aspecto bastante más general que tiene que ver con la primera parte, que hablamos, la ley 6715, y ahora vamos a una parte con normas que guardan relación con la administración pública, con algunos aspectos puntuales, la organización y el funcionamiento de los públicos, pero que obviamente tienen un carácter de aplicación un poco más restrictivo. A ver, voy a pantalla. Bien. A empezar, como siempre, como no los puedo ver, entonces lo que les pido es que si hay alguna duda o sugerencia o comentario que quieran hacer, directamente activen el micrófono y pueden hacer, ¿verdad? O sea, no me envíen mensaje al chat porque esto puedo verlo solamente cuando salgo del modo presentación. Entonces puedo leer una pregunta que me hagan de forma escrita. Bueno, avanzamos para que no nos gane el tiempo. Como les decía, de estas nuevas normas que hay en la administración pública, no en este año 2026, sino el año 2020, 2021 en adelante, vamos a centrarnos en la de hoy, en esta ley que es la 7278, que regula la organización administrativa del Estado. ¿Por qué es importante conocer esta norma? Tanto para la gente que esté dentro de la función pública, eventualmente desempeñando un cargo gerencial o un cargo de jefatura o dirección o asesor mismo, alguna persona, algún participante del curso que esté asesorando a alguna, alguna autoridad. Entonces, no solamente desde el punto de vista del lado de adentro del mostrador, ¿verdad? Nos ayuda a comprender mejor cómo tenemos que estructurar el Estado, porque es una norma que tiene
que se encuentra vigente, o sea, a ver, es un mandato imperativo, normativo, sino que también ayuda a los que están del otro lado del mostrador para saber eventualmente ante quién acudir, quién tiene determinadas competencias para hacer qué cosa, y esto el día de mañana puede servir como una regla para decir, ah, espera un ratito, esta resolución X la dictó fulano de tal, conforme a la ley 7278, que regula la organización administrativa del Estado, él no tenía competencia para ordenar este acto o para dictar esta resolución. Esta ley sirve muchísimo al administrado, una ley bastante desconocida, bueno, a ver, tiene 2 años nomás, pero sirve muchísimo al administrado, sobre todo para tener un mapa general de las competencias, cómo tienen que estructurarse y qué puede hacer y cómo tiene que hacerlo la administración pública. Por supuesto, siguen vigentes las leyes que regulan que es el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, eh, la Secretaría Nacional de Deportes, qué sé yo, la Dirección General, Gerencia General de Aduanas, etcétera. Todas esas normativas siguen vigentes siempre y cuando no contradigan esta norma. ¿Por qué? Porque en caso de antinomia o de vaguedad o de cualquier otro problema que pudiera darse en la interpretación, un criterio más sencillo de aplicar es verificar cuál es la norma, aparte de general y especial, cuál es la posterior y cuál es la anterior. Entonces, si tenemos esta normativa, que es la más reciente, tendremos que contrastarla con las que regulan las administraciones públicas y ver, bueno, cuál es eh, la que, la que determina mejor la competencia y cuál es la que tiene validez respecto a la otra. Bueno, ¿cuáles son los problemas en la organización del Estado que atiende esta norma? Vamos a ver primero para qué se dictó esta norma. Y sacando esto de la exposición de motivos misma del proyecto de ley, vemos que había una cuestión bastante recurrente que planteaba una confusión respecto a quién podía hacer qué cosa dentro de las administraciones. La Constitución establece claramente que el Poder Ejecutivo tiene la administración y la distribuye conforme a las leyes, por supuesto, entre los ministerios, las secretarías, las jefaturas, etcétera, etcétera. Siempre con funciones que tienen que estar delimitadas en una norma. Recuerden lo que hablamos en la clase pasada, el Estado en todas sus dependencias, siempre debe guiarse o debe actuar conforme al principio de legal. Y las competencias se aplican conforme al principio de juridicidad. Hablamos de la diferencia entre los dos y el campo de acción de cada uno. O sea, en líneas generales, tiene que haber una norma que siempre esté habilitando a cada institución qué es lo que puede hacer, cómo lo puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Igualmente va a quedar como resultado de eso. O sea, lo que no tenga de forma expresa una autorización o una atribución para que lo haga una institución pública, sencilla y llanamente no lo puede hacer. Bien, otro de los problemas que era el de los ministerios y tantas secretarías ejecutivas que no tenían funciones claras. Entonces había un secretario que ustedes habrán escuchado varias veces, ministro secretario. El secretario cumple función de secretaría ejecutiva, ¿verdad? O sea, tiene una entidad para llevar adelante con cierto grado de autonomía alguna labor que le encarga el presidente, pero no tiene rango de ministro. Entonces, lastimosamente, una costumbre bastante recurrente era la de darle ministro secretario. Como que ministro mezclaba así, un rango muy superior con un rango muy inferior, digamos, en una cadena de mando, ¿verdad? Entonces, ministro secretario o ministro director eran cuestiones que planteaban bastantes problemas, ¿verdad? Otro de los inconvenientes era la existencia de reglas estandarizadas de cuáles los niveles organizativos, cuáles tenían que ser creados por ley y cuáles por decreto y resolución. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, díganme, una jefatura
tiene que ser creada por una ley, con competencia dictada por una ley, o puede hacerlo una resolución administrativa. Probablemente muchos de ustedes no sepan qué decir. Probablemente si el día de mañana los ponen a ustedes en un cargo de dirección, en un cargo de jefatura, y le dicen, mira, tenemos que, conforme al organigrama, tenemos que crear esta nueva dependencia. Y usted, bueno, pero tiene que ser por ley, por decreto, por ordenanza, ¿cómo hacer? Gloria, sí. ¿Qué tal, profe? Nada más esclarecedor en términos de cómo aplicar estas nuevas normas que rigen la función, la carrera civil. Mi consulta puntual es, el Poder Ejecutivo aplica 100% la nueva norma, digamos. Y en cuanto al Poder Legislativo, ¿cómo sería la aplicación de eso que puntualmente acaba de señalar? Siendo que tiene autonomía o como está mencionado en muchas veces, que cada poder del Estado es autónomo, entiendo, no sé si falta algún dato para certificar eso, ¿verdad? El Poder Legislativo, ¿cuál es la herramienta o el mecanismo que debe usar para hacer la modificación en la estructura organizacional a partir de esta nueva ecosistema de las leyes para el tema que rige la carrera del servicio civil? A ver, puntualmente lo que vamos a hablar en esta, con relación a esta norma, esta no rige la carrera del servicio civil. Esta normativa habla de la organización administrativa del Estado. Sí. Eh, Ok, pero la del no puede servicio estar, no, civil vamos a dar en la siguiente sesión. pero La no, de pero hoy es, sí. no debería estar en discordancia con la otra, entonces. No, 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 es que no es que esté en discordancia ni nada, sino que trata materias distintas. Por eso es importante abordarlas las dos, pero en sesiones distintas para evitar la confusión, ¿verdad? Ok, Esta norma que vamos a hablar hoy de lo que trata es cómo se tiene que estructurar administrativamente cada entidad pública. La otra, la ley de servicio civil, función pública y servicio civil, habla de cómo va a regular el Estado, algo que, acá adelanto un poco nada más, pero para hacer una diferencia, cómo va a regularse normativamente algo que se llama una relación de sujeción especial. La relación de sujeción especial es un relacionamiento bajo normativa jurídica que tenga el Estado con sus operadores en sus distintos rangos. Esta norma no habla de eso, no dice cómo el Estado va a nombrar funcionarios, cómo destituirlos, etcétera, etcétera, desde al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Lo hace la otra norma de la que vamos a hablar en la siguiente sesión. Esta lo que dice es cómo administrativamente, en el sentido de las jerarquías y cómo se determinan las jerarquías, no de funcionarios, sino de departamentos, ¿eh? Y cómo se tienen que crear esas jerarquías es lo que va a hablar esta ley. Justamente lo que estamos diciendo en este punto. o- ok, Fíjense, uno, dos, tres, cuatro. En el cuarto, sí, sí, entiendo, pero es transversal, porque de todas formas es la que modifica con esta norma que ahora miramos, modifica la estructura, es la forma que, que la ley indica hacer, ¿verdad? claro. Esta básicamente lo que te dice es, esta no toca la ley 1126, esta que vamos a ver hoy. Esta te dice cuántos departamentos va a tener tu edificio y cómo vas a clasificar esos departamentos de tu edificio. Por poner un ejemplo burdo, ¿verdad? Ok, Cuáles van a estar arriba, cuáles van a estar abajo y cómo tenés que construir esos departamentos. La nueva ley de función pública y servicio civil, ahí te dice cómo vas a llenar esos departamentos con gente. ¿Se entiende la excel- diferencia? excelentísimo, súper bien, gracias, profe. Dale, no hay por qué. Entonces, si se fijan en el cuarto párrafo, dice la inexistencia justamente de reglas estandarizadas de cuáles son los niveles de organización que tienen que ser
creados por ley, por decreto, reglamento, acordada, ordenanza, cómo organizar esas estructuras de poder dentro de las instituciones públicas. Y la falta de uniformidad de estructuras administrativas internas en cada poder del Estado. Por ejemplo, el área administrativa del Poder Legislativo no está construida de la misma manera que la del Poder Ejecutivo, la cual obviamente no está construida de la misma manera que el Poder Judicial. El área administrativa del Poder Judicial tiene una estructura, una jerarquía que es distinta a la que tiene el Poder Ejecutivo. El jefe, antes se hablaba de jefe de personal, después se hablaba de director, después se hablaba de director general, de recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué problema creaba esto? Y que tiene que ver con ese último punto. En que, y esto es una cuestión que les va a parecer una nimiedad, pero fíjense que tuvo que crearse una norma para solucionar ese problema. Que de repente, pongo un ejemplo, el director de personal del Poder Judicial necesitaba una información del, supongamos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el director de personal del Poder Judicial no podía enviarle pidiendo directamente la información al ministro de Economía. ¿Por qué? Porque no le recibía el pedido o porque le decía ocurra por la vía correspondiente, ocurra por el canal. ¿Y eso a ver, qué provocaba? Ineficiencia, burocracia innecesaria. Que yo le envíe como magistrado un pedido de informe al ministro de Economía. No, no es en el canal. Entonces vamos a ir ordenando de forma tal que los respectivos jefes de todas las dependencias, los respectivos directores, los respectivos coordinadores, etcétera, puedan facilitar la intercomunicación entre ellos sin tener que recurrir a una burocracia excesiva. Entonces, a fin de ahorrar recursos, tiempo, etcétera, etcétera. Todos esos problemas son los que viene a tratar de solucionar esta norma. Como siempre, yo les recomiendo, y no es una excepción en este caso, agarrar y ver un poco cómo se construye la norma, cuál es el mapa de esta normativa que tenemos acá en la pantalla. Tenemos de nuevo solamente 3 títulos, uno general, que implica las definiciones, quiénes van a ser los sujetos de esta normativa. En el título segundo tenemos disposiciones generales para la modernización del Estado. Y en el título tercero, fíjense, vamos a ver si marqué la diferencia. En el título tercero están disposiciones especiales para todo lo que dependa del Poder Ejecutivo. Entonces, me van a decir, no, esta es una ley que se le aplica solamente al Poder Ejecutivo. No. Tiene disposiciones generales en el título segundo a todas las instituciones. Fíjense solamente el capítulo tercero, que dice competencia de las instituciones públicas. No dice las que dependan del Poder Ejecutivo o las que dependan del Poder Legislativo. No, es aplicable a todos. ¿Ok? En el título tercero recién viene esta normativa dirigida exclusivamente al Poder Ejecutivo, a todo lo que dependa del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Entonces, por una cuestión de tiempo, me parece mucho más práctico y eficiente hablar de, no podemos referirnos a toda la ley en 2 horas nada más. Entonces, vamos a dar un pantallazo con lo que tenga que ver con el ámbito general, y lo que tenga que ver con todas las instituciones del Estado. Y eventualmente, si hiciera falta en otro módulo, desarrollaríamos lo que tenga que ver exclusivamente con el Poder Ejecutivo. Bien, el objeto de la norma vemos que es establecer un conjunto de criterios, principios y metodologías que regulen el proceso de modernización de la gestión del Estado, todas las instituciones públicas, y normas para organizar esas instituciones públicas y aparte también las que tengan que ver con el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que nos dan? Herramientas técnico-normativas para reformular el diseño. Y fíjense que es bastante amplio el contenido de este objetivo. No solamente dice, les vamos a dar todo esto
sino que de la mitad para atrás dice para qué les vamos a dar todo esto. ¿Eh? Evitar duplicación y superposición de funciones. Fíjense en la quinta línea, sexta línea. Evitar duplicación y superposición de funciones. Responder necesidades, satisfacer contenido de derechos, y atender a las reglas de responsabilidad fiscal y sostenibilidad de finanzas públicas. ¿Qué nos está diciendo la norma con esto? Vamos a dar parámetros claros para ordenar cada institución pública, que no haya dos oficinas que estén trabajando en lo mismo, porque eso implica, obviamente, cada oficina pública no funciona solamente por obra y gracia de Dios, sino que sí o sí responde a un presupuesto que la tiene que estar sosteniendo. Ese presupuesto se financia con nuestros impuestos, entonces tenemos que buscar hacerlo de la forma más eficiente posible. Entonces lo que dice es, dejemos de trabajar en instituciones marcos, instituciones estancadas, un compartimento de estanco, vamos a ver que no haya duplicación o duplicidad de funciones, porque si no estamos gastando dinero al santo cuento. Acá tenemos, esta normativa se aplica en la generalidad, ¿eh? Para el Poder Legislativo, Judicial y órganos extrapoderes, salvo una excepción puntual de títulos, y en forma especial a todas las dependientes del Poder Ejecutivo. ¿Por qué hago hincapié con esto? Porque esto, chicos, les pasa inclusive a algunos más. Cuando leen de repente que hay una especificidad en citar o en identificar a un poder del Estado, se comete el error de decir, no, esa norma es solamente para el Poder Ejecutivo. A ver, hay que leer. Habla de todas, especialmente dirigidas estas normas al Poder Ejecutivo, pero, salvo alguna excepción, se establece como marco referencial para los tres poderes y todas las instituciones, ¿verdad? Que integran el presupuesto. ¿Qué pasa con las municipalidades? También se aplica, pero de forma no supletoria, para todo lo que no esté previsto en la ley que rige a las municipalidades. Esta ley tuvo algunas modificaciones en la 2016, fíjense, ya lleva 16 años de vigencia, y obviamente hay algunas cuestiones que no ha podido prever. Entonces, deroga esta ley de organización administrativa del Estado, la 3966, no, le es aplicable para complementar situaciones de vacío legal, o para solucionar antinomias, o para resolver ambigüedades, siempre que no haya una disposición expresa en la ley 3966 que pueda hacer. Laura, sí, Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? ¿qué tal? Una consulta. ¿Cuándo se puede, o sea, cuándo podemos utilizar esta ley para llenar los vacíos legales, por ejemplo, en la ley orgánica municipal, siendo que las dos leyes tienen el mismo rango? Entonces, uno puede decir, no, yo tengo mi ley y mi ley no me establece, por ejemplo, la municipalidad. ¿Y cómo yo le aplico la otra ley, si las dos leyes tienen el mismo rango? Bien, vamos a asumir que el problema que pueda suscitarse es que, como vos referiste, que haya una situación que no está expresamente contemplada en la ley municipal, y entonces el problema me decís, ¿cómo encajar esta ley? Bueno, para los problemas en cuestiones de interpretación y aplicación de las normas tenemos varias reglas de solución, pero algunas, para casos de antinomia, ambigüedad o vacío legal, que es el que vos estás señalando, tenemos varios criterios de interpretación e integración de las normas. Están dados inclusive, tienen una base en el Código Civil, y una es, por ejemplo, que la ley general, la ley especial tiene prelación sobre la general, y la ley posterior tiene prelación sobre la ley anterior. En el caso que vos me estás diciendo que hay un vacío, voy a imaginar yo un problema en que conforme a la ley orgánica municipal no se establece
por ejemplo, que la estoy tirando un ejemplo, no sé si eso funciona así en todos los municipios, que la dirección del mercado municipal tiene que ser creada. Hay municipios que no tienen mercado municipal, ¿verdad? Pero dice que o quiere crear un municipio, una dirección de mercado municipal, pero no sabe cómo hacer. Y mira la ley 3966, que es el año 2010, y dice, esta ley no me da la solución. Pero obviamente no era materia de la ley. Entonces, ¿qué hace? Viendo que la 3966 no me da la solución al problema, tengo otra normativa que es de rango igual, pero posterior. ¿eh? Es una norma, pero es posterior porque es del año 2024. Y esa norma sí me dice que una dirección, por ejemplo, tiene que ser creada por una resolución dictada por la máxima autoridad. Ergo, ¿cuál es la máxima autoridad? Intendente. El intendente va a dictar, conforme a la ley de organización administrativa del Estado, utilizando esa norma, el intendente va a dictar una resolución o una ordenanza para crear la dirección del mercado municipal. O sea, la 3965 no te da la solución, la ley de organización administrativa sí te da la solución, entonces complementas el vacío que tiene la orgánica municipal con esa ley y creas tu dirección conforme a lo que establece, conforme a lo que establece la ley de organización administrativa. ¿Se entiende? Entiendo, profesor, gracias. Dale. Bueno, entonces, pasamos. ¿Cuál es la finalidad? Ya vimos la finalidad, es clarísima. Evitar duplicación, responder necesidades, satisfacer derechos, atender los fines institucionales, porque no perdamos de vista que cada institución se crea para atender una necesidad, lo que en finanzas públicas entendemos o enseñamos como una necesidad pública, y en finanzas precisamente lo que damos en las clases es cómo identificar cuando una necesidad es pública, el hecho que yo, Gonzalo Sosa, necesite, siento la necesidad de tener $1.000.000. Y probablemente si le pregunto a todos los vecinos acá del barrio, le digo, ¿usted necesita $1.000.000? Todos me van a decir que sí. Ahora, ¿convierte eso en una necesidad pública? No, definitivamente. Ok, entonces, identificar la necesidad pública, ver que existe una necesidad pública es lo que justifica la existencia de una institución. Y esa institución pública tiene sus fines, claro, los objetivos de satisfacer esa necesidad. Entonces, atender los fines institucionales cuidando el bolsillo del Estado, cuidando el presupuesto, que son las que se manifiestan en este caso por las reglas de responsabilidad fiscal y la sostenibilidad financiera. O sea, en otras palabras, lo que busca esta norma no es más que eficiencia. ¿Y qué es la eficiencia? Una capacidad focalizada de analizar, optimizar y buscar mejores soluciones para cumplir un propósito. Fíjense, este concepto de eficiencia calza perfectamente al objeto de la norma. Como si fuera que hubieran desarrollado el concepto de eficiencia adecuado a las funciones públicas. Bien, ¿quiénes no se rigen por esta norma? Tenemos en el artículo 3 expresamente quienes quedan fuera de la aplicación, o sea, quienes no tienen que aplicar esta norma. Las municipalidades sí, en forma supletoria, pero quedan totalmente fuera las sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado, que se van a regir, como sabemos, por el Código Civil y leyes particulares que rijan sus estatutos. Entonces, todo lo que tenga que ver con participación estatal en sociedades, por ejemplo, no va a tener que organizarse esta institución conforme a lo que marque. ¿Cuáles son? Voy a identificar. FEPASA, Ferrocarriles del Paraguay, es una empresa del Estado que no va a utilizar esta regla. La ESAP tampoco debería utilizarla. Copaco, o lo que queda de Copaco, tampoco. Y esta empresa de cañas paraguayas, Capasa,
tampoco se rige por esta norma. Puntualmente podemos identificar en este portal de paraguay.gov.pi una cantidad de información que necesitemos para entender y aplicar esta norma. ¿Quiénes sí? Está en el artículo primero, que dice todas las instituciones públicas. Todas las instituciones públicas. Y tenemos el artículo cuarto que nos dice, nos define otra vez qué se va a entender por institución pública. Fíjense, dice, se entiende por institución pública, organismo de entidad del Estado, mencionado en el artículo 2 de la presente ley. O sea, acá utiliza una terminología presupuestaria. OEE es algo que van a ver ustedes a lo largo de todas las leyes presupuestarias que se dictan cada año. Y también las instituciones públicas que componen el ámbito de aplicación del Poder Ejecutivo y están en la parte especificada de la norma del Poder Ejecutivo o dependiente que vimos en el PPC. ¿Qué parte de la ley rige para todas las instituciones públicas dependientes o no del Poder Ejecutivo? ¿Qué parte van a aplicar los poderes del Estado, la jefatura, los organismos extrapoder, por ejemplo, ¿verdad? Acá. Se encuentran sujetas el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Contraloría, Defensoría, Procuraduría, Ministerio, Consejo de la Magistratura, Jurado, Justicia Electoral, Defensa Pública, Sindicatura General de Quiebras, Gobernaciones, todas las universidades nacionales, todos los entes autónomos autárquicos y órganos de regulación y superintendencia, órganos de regulación, por ejemplo, Comisión Nacional de Valores, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, UNACOM, por ejemplo, entidades públicas de seguridad social, empresas públicas, entidades financieras oficiales, Banco Nacional de Fomento, Banco Central del Estado y todo lo que sea de naturaleza análoga. Bueno, las disposiciones generales para la modernización, que es lo que es aplicable a todas las instituciones públicas, porque están en este título segundo, por eso les marco en rojo, porque es lo que entendemos que es aplicable a todos. Nos habla de un proceso de modernización y acá habla de los principios rectores, que lo vamos a pasar rápido para que no me gane la hora. Estos principios rectores, que ya los identifico con colores, son actualmente los de legalidad y especialidad normativa. Fíjense que de nuevo, estamos hablando de institución pública, siempre van a encontrar en primer lugar, tanto como requisito de regularidad de los actos de la administración, como vimos en la 67, así como cuando habla de los principios rectores, siempre van a encontrar el principio de legalidad. Acuérdense del ejemplo que les di. El Estado es el audito control remoto y la ley, o el principio de juridicidad, es el control remoto. Si no hay una norma, vamos a ver en qué caso tiene que ser ley, en qué caso tiene que ser algo infralegal. Si no hay una norma que le autorice a la administración pública a moverse de alguna manera, simple y llanamente no lo puede hacer. ¿Por qué? Por aplicación del principio de legalidad. Entonces, este principio habla de que todas las disposiciones que vayan a regir, por supuesto, tienen que ceñirse a los mandatos de la Constitución, ley y normas reglamentarias. ¿Qué es esto? No es otra cosa que la bajada a tierra de lo que establece el artículo 137 de la Constitución, que habla del principio de jerarquía constitucional, que nos dice, este es el orden de prelación de las normas, que no puede contradecirse, y en aplicación de ese principio de prelación, que todas las normas tienen que estar conformes, primero que nada, a lo que diga la Constitución. O sea, no pueden contradecir la Constitución. Luego, no pueden contradecir la ley. Y luego, rango inferior, no pueden contradecir sus normas reglamentarias. Ejemplo de esto, una resolución dictada por el ministro de Urbanismo y Vivienda no puede contradecir el decreto reglamentario
de esa institución. No puede quitar el ingeniero Baruja, no puede dictar una norma, una resolución que diga, por disposición del ingeniero, directamente todo barrio Villamorra va a ser ahora propiedad del ministerio y va a poder asignarle a destinatarios del plan de facilidades de inmuebles, en cumplimiento de la Constitución que dice que todos tenemos derecho a una vivienda. No, no puede. ¿Por qué? Porque hay un decreto reglamentario del Ministerio de Urbanismo y Vivienda que dice qué puede hacer, qué no puede hacer el ministro, y entre las atribuciones que tiene no está la de expropiación, porque ese ejemplo que le estoy diciendo es una expropiación. Entonces, todas las resoluciones que dicte Baruja tienen que estar conformes a lo que diga su decreto, que tienen que estar conforme a su vez a lo que diga la ley, que obviamente no puede decir lo que diga la Constitución. Bien. Necesidad y finalidad pública es otro principio rector que nos dice que guarda una relación muy estrecha con la motivación. Fíjense que en la 6715 hablábamos en un artículo, en dos disposiciones, hablaba de la exigencia de motivación del acto, y sobre todo si es un acto discrecional, tiene que estar aún más motivado o era mayor la fuerza de la exigencia de motivación. Pero también, fíjense que si revisan la clase anterior, van a ver que como requisito de motivación se establece en la norma, que tiene que identificar la finalidad pública que cumple el acto administrativo. O sea, en el ejemplo de Baruja, cuando va a dictar una resolución asignando, por ejemplo, a un grupo de personas los inmuebles para que puedan ir a vivir ahí, con facilidad de pago o lo que fuera, tiene que identificar cuál es la finalidad que la norma que le dio ese poder de atribuir viviendas persigue. O sea, hablamos del componente teleológico de la normativa. Excepcionalidad, ¿a qué? A crear instituciones. Excepcionalidad, o sea, acá nos está diciendo la norma, basta de crear instituciones y dependencias dentro de las instituciones, porque un principio rector es, vamos a crear solamente lo que sea necesario. Si no es necesario, no. ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto presupuestal, obviamente. Entonces, lo que eventualmente sí se puede hacer es fusionar instituciones cuando vemos que están trabajando en lo mismo o en tareas similares, entonces fusionamos instituciones. Cuando hablo de fusionar instituciones, le digo fusionar secretarías, jefaturas, coordinaciones, etcétera, etcétera. O puede darse mismo el caso de viceministerio, lo que pasó con lo que antes ustedes conocían como Subsecretaría de Estado de Tributación y Dirección Nacional de Aduanas, que ahora se fusionaron las dos en una Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que tiene dentro de la Dirección Nacional está la Gerencia General de Aduanas y la Gerencia General de Ingresos Tributarios. O sea, se unieron las dos dentro de una misma institución. Sí, Gloria. Sí, justamente iba a eso, a un ejemplo de que podamos señalar que hayan cumplido ya eso. Dijiste la de NIT, pero también habría algún otro ministerio, el caso de la Senatur, o ya se enmarca en esta norma. Senatur creo que lo que hicieron fue, no sé si era Dirección Nacional de Turismo y pasó a Secretaría Nacional de Turismo o al revés. Otra Fue cosa es absorbida subir por el el MIT, rango. ¿Cómo? fue absorbida por el Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, y ahí hay una fusión, hay una modificación que hizo que no necesitaba seguir funcionando como una entidad autónoma, autónoma en el sentido de depender directamente del Poder Ejecutivo, sino que se la integró para que pase a formar parte de un ministerio. Creo que la Contraloría también absorbió la CEPRELAD
y no sé si No, otra la Secretaría Anticorrupción, CEPRELAC sigue siendo independiente. anticorrupción, ahí está, anticorrupción, y creo que hubo una más que absorbió la Contraloría General de la República. Bueno, esos son ejemplos en que antes existían organismos y entidades que estaban, vamos a decir, de forma de satélite girando alrededor del Poder Ejecutivo y a fin de optimizar recursos, entonces pasan a depender, y obviamente ese pasan a depender significa que habrá parte del personal que quedó desvinculado, y pasan a depender de otra institución. ¿Qué efecto tiene ese? Por ejemplo, vamos a ir al caso de la Secretaría Nacional Anticorrupción. La Secretaría Nacional Anticorrupción, estando fuera de la Contraloría, la Secretaría Nacional enviaba su proyecto de presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas, hoy en día ante el Ministerio de Hacienda, enviaba al Ministerio de Hacienda, vamos a decir, su proyecto de presupuesto. Y ahí agarraba y metía un montón de personal, obviamente, necesitaba más personal, más recursos, pero al meterle dentro de un organismo extrapoder, o un órgano extrapoder, lo que hace es someter a un proceso de fiscalización y, por decirlo de alguna manera, de achicamiento de su presupuesto. Porque ahora el que va a pedir, en vez de que sea la Procuraduría y la Secretaría Nacional Anticorrupción, las dos que pidan presupuesto, va a ser una sola que pida presupuesto. Y ahí el Contralor General lo que va a hacer es tratar, en aplicación de esta norma, de optimizar recursos. Entonces, todo lo que antes pedía libremente el Secretario Nacional Anticorrupción, hoy en día va a tener que hacerlo ante el Contralor General y le va a tener que justificar por qué está pidiendo. ¿Se entiende? Entonces, es como que se aplica más control a lo que se pide presupuestariamente y eso posibilita, a la larga, un achicamiento de los presupuestos que tiene cada institución cuando es fusionada con otra. No duplicidad, otro principio, habla el que más expone esta eficiencia, ¿verdad? Evitar que haya instituciones públicas que al mismo tiempo las dos estén realizando funciones iguales o similares en el interior de su estructura. Entonces, evitar que tengamos dos, a ver, un archivo general y un archivo especial. A ver, si las dos están haciendo la misma cosa, que haya un solo archivo en todo caso. Sostenibilidad es un principio que van a utilizar las instituciones públicas para decir, voy a pedir menos presupuesto o voy a pedir que me creen una dependencia nueva. Lo que va a suceder es que voy a justificar por qué esa dependencia nueva, que viene a romper el principio de excepcionalidad, me la tienen que dar. ¿Por qué? Porque va a ser sostenible, va a ser eficiente fiscalmente, no va a robar demasiados gastos, o con la misma gente que tengo dentro de mi institución pública, voy a destinar comisionamiento o traslado, lo que fuera, a esa nueva unidad para que sea presupuestariamente sostenible. Sostenibilidad significa no gastar más de lo necesario, de lo estrictamente necesario. Gestión por resultados, también esto viene a romper un poco ese parámetro de medición de la eficiencia dentro de las instituciones públicas que era muy tradicional, porque algunas instituciones todavía es muy tradicional, que mide el grado de ejecución presupuestaria. El grado de ejecución, hay ministros que dicen, no, pues yo tengo secretario o jefe de dependencia que dice, yo tengo ejecutado mi presupuesto ya en un 70-80%. Monstruo, pero si el 70-80% de lo que gastaste es en gastos fijos, lo que hiciste es pagar sueldo, pagar la luz y comprar rema de papel. Pero, ¿qué resultados cumpliste con ese 70-80% que ya gastaste? Y a lo mejor ninguno. Entonces lo que pasa es que esta gestión por resultados dice, te voy a dar presupuesto, te voy a permitir que pidas más presupuesto o que me crees una nueva unidad siempre y cuando hayas cumplido los resultados, los fines y objetivos que te trazaste para este ejercicio fiscal o que se trazó tu institución
y eso va a justificar que te dé más dinero o que te cree más cargos. ¿Okay? Obtención de resultados, no más esa medición de gasté tanto. El gasto no implica eficiencia. El gasto lo único que implica o lo único que demuestra es consumo de recursos, nada más. Jerarquía de la organización. Las instituciones públicas se organizarán en un régimen jerarquizado que la propia norma, esta norma dice después, en una parte más adelante que lo vamos a ver, dice cómo se tiene que organizar esa jerarquía, que es de esta manera. Fuera de los niveles de conducción política, que vamos a ver cuáles son, esta norma establece que todas las instituciones públicas tienen que organizarse para funcionar con estos grados de jerarquía. Ministro o el grado que fuera, debajo de ministro, o el nombre que tenga la conducción política, presidente, ministro, lo que fuera, va a haber sí o sí viceministro, gerencia, dirección general, dirección, coordinación y departamento. Jefe de departamento. ¿Ok? ¿Esto qué evita? Y que tengamos un coordinador general con rango de ministro, de viceministro. O que un jefe de departamento tenga las mismas atribuciones, o que por resolución se le den las mismas atribuciones que a un director general. Ustedes van a decir, no, pero eso no puede ser. Hay situaciones, sí existen. O hay un director general que suple al ministro cuando éste está ausente. No, el director general no puede suplir al ministro, tiene que ser el viceministro. Si no hay viceministro, entonces un gerente. Si no hay un gerente, entonces un director general. O sea, esta forma de uniformar, valga el juego de palabras, la forma en que se va a estructurar el Estado, viene a mostrar un poco lo que le decía a la compañera cuando comenzamos. Acá tenemos la estructura de cómo se va a construir nuestro edificio institucional. Arriba, en la parte de la terraza, está el ministro, en el piso 9, en el piso 6, está el viceministro, en el piso 5, el gerente, en el piso 4, el director general, etcétera, etcétera. O sea, normativamente se tiene que organizar de esta manera. ¿Esto qué permite? Previsibilidad. Porque ahí podemos ver qué funciones son competencia de cada uno y quién está por encima de quién. Bien, la conducción política comprende cargos a los cuales se accede y se pierden, sea por elección popular, por procedimiento específico, por ejemplo, el caso del Contralor y Defensor del Pueblo, por designación directa del presidente de la República o por leyes especiales. Esto, por ejemplo, son los cargos de conducción, se denomina conducción política. No hay que entenderlo como política partidaria, sino los que tienen responsabilidad política. Por ejemplo, el Contralor tiene responsabilidad política, sí, porque si hace mal su trabajo, le hacen un juicio político y lo echan. O el defensor del pueblo. O el presidente. Ahora que hay un problema con la ministra de Obras Públicas, si se llega a activar una presión política suficiente, bueno, el presidente tendrá que cambiarla, porque hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad en cuanto a la administración de su ministerio o de su cartera, y eso tiene consecuencias políticas, o sea, va fuera ya del rango. Acá tenemos no está nomás la fecha, es un decreto 196, pero sí o sí es antes del, fíjense, que habla del Ministerio de Hacienda, y dice, por la cual se establece el sistema de clasificación de cargos administrativos y aprueba la tabla de categorías de la administración. Y corresponden a este nivel cargos de jerarquía política, presidente, vicepresidente, ministro del Ejecutivo, cargos equivalentes, subcontralor, procurador, defensor del pueblo. Acá tenemos la lista de los cargos de responsabilidad política. Acá tenemos otro ejemplo. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tiene un manual de cargos e instrucciones en su versión del 2021.
en donde identifica, el presidente del jurado de enjuiciamiento es quien tiene el nivel de conducción política. Hay otros miembros, pero no tienen la responsabilidad política, corresponde al presidente, no a los otros miembros del jurado, en este ejemplo. Luego tenemos la clasificación de los ámbitos de organización administrativa. Y tenemos 4. 3 en realidad, pues el asesoramiento no hace falta profundizar porque ya sabemos qué es. Tenemos un ámbito de conducción política, que corresponde a ese nivel, un ámbito sustantivo o misional y un ámbito administrativo. Vamos a ver. En la conducción política entran las competencias de autoridades máximas, procesos de toma de decisión. Por ejemplo, los ministros cuando ejecutan sus atribuciones en el marco de su competencia. Luego, tenemos la parte más grande de esa estructura. Acá entran todo eso que vimos en la clasificación, el viceministro, el gerente, el coordinador, etcétera, etcétera, de departamento, que vienen a conformar la parte de todo lo que tenga que ver con los fines de la institución. Y luego el ámbito administrativo, que tiene que ver con el gerenciamiento de recursos de la institución. Acá entra en el ámbito administrativo el jefe de personal, el de contrataciones públicas o la unidad operativa de contrataciones, de fiscalización, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y luego este último de asesoramiento y control y apoyo operativo, reservado a funciones no comprendidas dentro del ámbito sustantivo, o sea, los incisos anteriores, que sirvan para brindar soporte al cumplimiento de los fines de institución. Acá entran todos los asesores. Asesor externo, asesor interno, jefe o coordinador de logística, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces acá que tenemos un panorama de no solamente cómo se van a integrar esos pisos, sino a qué tiene que dedicarse cada uno de esos pisos. Y no dice, el ministro o similar tiene estas funciones. El sustantivo o misional tiene las funciones que tengan que ver con la institución. Por ejemplo, para explicarlo mejor en lo sustantivo misional, el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene 2 ramas claramente identificadas. La que tenga que ver con con el ejercicio jurisdiccional, que está integrada por la Corte como instancia jurisdiccional, el Tribunal de Cuentas, las cámaras de apelación, civil, penal, laboral, lo que sea, los juzgados de primera instancia, los juzgados de paz. Esos conforman el ámbito misional. ¿Por qué? Porque la función principal del Poder Judicial es la de administrar justicia. ¿Quién administra justicia? Eso. Pero al lado de esos órganos también existen los del ámbito administrativo. Tenemos la Dirección General de Recursos Humanos, tenemos una unidad operativa de contrataciones, tenemos una dirección de auditoría, tenemos una de control de personal, tenemos el Consejo de Superintendencia, que hace los sumarios administrativos, etcétera, etcétera. Esas 2 partes son claramente identificables, escindibles. Sabemos bien que un juez no tiene función administrativa, un juez no nombra a su funcionario, un juez no le paga el sueldo a su funcionario, un juez no hace, o un camarista no hace la contratación a las empresas que van a venir a brindarle computadoras. No, se sienta a dictar sentencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene el ámbito sustantivo, principal o misional. Y me van a decir, pero ¿y la Corte, el Poder Judicial tiene un ámbito de conducción política? Claro que lo tiene. Y son los miembros de la Corte Suprema de Justicia, principalmente el presidente de la Corte. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser removidos por una mala conducción política de este poder del Estado. Por eso los someten a juicio político. Bien.
La competencia de las instituciones públicas. En este artículo, que es bastante extenso, ¿verdad? Tenemos que lo que hace esta parte de competencias es positivizar el marco general de atribuciones que pueden tener las autoridades. Ejemplo, y acá van a encontrar una cantidad de verbos: diseñar, formular, promover, conducir, etcétera, etcétera, efectuar directrices, el seguimiento de evaluación, todo lo que tenga que ver con competencia. ¿Por qué es importante esta ley? Porque conforme a este artículo, esta ley, es que se pueden reestructurar actualmente las instituciones públicas y organizar sus competencias y atribuciones. Es conforme a este artículo que puede definirse, en el caso que estábamos viendo con la compañera de la municipalidad, cuáles van a ser las funciones, cuáles van a ser los poderes, las competencias que va a tener, el ejemplo que di, esa dirección de mercado municipal. ¿Qué puede tener? Va a encargarse de efectuar directrices técnicas para el aprovechamiento de recursos disponibles, o no va a tener tanto esa función. Va a tener una función de supervisión, no. Va a tener una función de diseño de estrategia, puede ser de organización, probablemente. Entonces van a tomar, en principio, cuando vayan a crear los que no tienen su dirección de mercado municipal, van a tomar este artículo y van a decir: en aplicación de la ley de organización administrativa del Estado, artículo 10, vamos a darle a esta dirección estos poderes. ¿Por qué es importante? ¿Solamente para que quede lindo en el PowerPoint o en la hoja o en el presupuesto? No. Para saber qué competencia va a tener esa dirección de mercado municipal. ¿Y por qué es importante saber qué competencia va a tener? Porque ahí vamos a poder controlar si respeta el principio de legalidad y de juridicidad o no. Ahí vamos a poder saber si hizo algo para lo que tenía una autorización normativa o no tenía. Si no tenía, es un acto ilegal, es un acto arbitrario, es un acto que vulnera la ley 6715, se puede anular su utilidad y eventualmente generar una responsabilidad patrimonial o del funcionario o de la institución. Así de grande puede ser la consecuencia de no utilizar o de mal utilizar este tipo de normativa. Da muchos poderes, pero tienen que utilizarse eficientemente y prudentemente, sobre todo. Si no, las consecuencias pueden ser catastróficas. Poder de delegación. El tema de la delegación es una cuestión bastante, no sé si desconocida, pero sí que de repente no se maneja tanto, porque dice: no, vamos a dejarle nomás que fulano se haga acá. Bueno, ¿qué implica la delegación? Las autoridades pueden trasladar excepcionalmente a sus inferiores, mediante un acto administrativo, léase, fundado, privado, que va a determinar el alcance de la delegación. Delegación que puede terminar en cualquier momento y que incluye la firma del acto, de las decisiones, bajo condición que tiene que identificar puntualmente cuál fue la resolución que le delega para poder firmar. Ejemplo: el intendente delega en el director, vamos a utilizar el ejemplo que está diciendo, en el director de mercado municipal de Yaguarón, el intendente de Yaguarón delega en el director de mercado municipal de Yaguarón las atribuciones para, declarar un día festivo para que pueda resultar más atractivo para la gente del pueblo y que puedan ir de Yaguarón al mercado municipal y ese día va a haber descuentos. Algo para fomentar que se utilice el mercado. Pero resulta que el director de mercado municipal de Yaguarón
lo que quiere hacer es nombrar funcionarios dentro de su dirección. Entonces agarra, ni corto ni perezoso, dice, acá el intendente a mí me delegó atribuciones, entonces yo le nombro a funcionarios. No, para evitar eso, tiene que identificar, ¿eh?, cuál es el acto, la ordenanza, resolución o lo que fuera que dictó el intendente de Yaguarón y le habilitó. ¿Para qué? Para que se pueda controlar qué fue lo que le habilitó mediante delegación. ¿Le habilitó a nombrar funcionarios para su dirección de mercado o le habilitó a otra cosa? Bueno, para eso tiene que identificar la norma y esa es una condición, si no, no puede ejercer la delegación. ¿Qué límites tiene? 3 límites clarísimos establecen. No puede delegarse todo lo que tenga que ver con relaciones con los poderes del Estado. No puede delegarse lo que tenga que ver con potestad reglamentaria y sancionadora. O sea, no puede el ministro de Obras Públicas decir, no, ya estoy cansado de firmar sumario administrativo todo el día. Voy a delegarle al director de personal que él nomás le sancione y le firme a los sumarios y las destituciones. No. ¿Por qué? Porque tenemos una disposición expresa de la norma que lo... La resolución de recursos, hablamos de recursos en materia de procedimiento administrativo, que son los señalados en la 6715, que son los recursos, el recurso jerárquico y el de revisión, y por supuesto la que tenga que ver con leyes especiales. Si hay una norma que limita o que establece puntualmente como indelegable tal o cual función, obviamente no. Bien, tenemos tipos de delegaciones sencillas, ¿verdad? Que son la encomienda de gestión, que es cuando una institución pública puede encomendar a otra la realización de actividades o tareas de carácter material o técnico propias de su competencia, cuando el encomendante, o sea, delega, no cuenta con los recursos o la capacidad técnica. Ejemplo, el Poder Judicial le solicita al MITIC que le diseñe un programa nuevo para funcionar con el expediente judicial electrónico. La dirección de tecnología del Poder Judicial está sobrepasada, atendiendo todas las necesidades, no tiene tiempo, no tiene diseñadores, no tiene programadores, entonces le dice al MITIC, te delego a vos la creación de el expediente administrativo penal, la tramitación, o sea, el diseño técnico, digital, electrónico, para que lo diseñes y más también puede encomendarle que controle el funcionamiento. Entonces el Poder Judicial le delega, le hace esa encomienda de gestión a otra institución fuera del Poder Judicial. La encomienda de gestión puede ser tanto dentro dentro del órgano administrativo o también fuera de él. O sea, puede ser encomienda de gestión entre externos e internos. Luego tenemos el encargado de despacho. Ejercicio que implica el ejercicio temporal de funciones de la máxima autoridad y los titulares del órgano jerárquico de las instituciones públicas señalado en el artículo 7 de la ley. Implica un desplazamiento transitorio de la titularidad de la competencia. Ejemplo, el viceministro de Economía suple al ministro de Economía en caso de vacancia no definitiva, vacaciones o ausencia de enfermedad. El problema que se presenta acá es con un concepto indeterminado que implica o que emerge de estos términos ejercicio temporal de funciones. La ley no determina cuál es el límite de ese ejercicio. Y hay un ejemplo que nos sirve para señalar esto, que existe actualmente. Anteriormente, el Procurador General de la República, doctor Marco González, se desempeñaba en el cargo de procurador. Creo que hace ya más de un año, el presidente de la República le designa
al doctor Marco González como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. O sea, ya no forma parte de la Procuraduría, pasa a formar parte del directorio del Banco Central del Paraguay. Y lo que hace el presidente de la República es, en vez de designar a un suplente o al nuevo procurador general, lo que, lo que designa es a un encargado de despacho. Hoy en día, pregúntenle ustedes quién es el procurador general de la República. No hay procurador. Hay un encargado de despacho que se mantiene ya hace un año o más en virtud a que la norma, precisamente acá, esta norma, no establece el límite temporal. O sea, no le dice al presidente o a las autoridades, tenés que nombrar un encargado de despacho, máximo te puede ser encargado de despacho un mes, 2 meses, 6 meses, pero no más, porque si no, el régimen de responsabilidades se altera. Sí, Laura. Sí, profesor, al nombrar un encargado de despacho o un director interino, ¿tiene la misma responsabilidad en sus acciones que el procurador o el director general o es más leve su desempeño? Si tiene las mismas atribuciones, tiene las mismas consecuencias en caso de incumplimiento. Sí, implica un desplazamiento temporario, muy buena la pregunta, y fíjate lo que decimos acá, los límites de la delegación. Por ejemplo, el encargado de despacho no puede reglamentar, no puede dictar un acto reglamentario. El encargado de despacho de la Procuraduría ahora no puede modificar el reglamento de funcionamiento interno de la Procuraduría. Y en teoría, al menos conforme a lo que establece la norma, si es que le hace un sumario administrativo a algún funcionario de la Procuraduría, no puede, termina este funcionario sumariado, sancionado, y el funcionario agarra e interpone un recurso jerárquico, el encargado de despacho no lo puede resolver. ¿Por qué? Porque eso implicaría una resolución de recurso y eso iría directamente en contra de la norma que estamos viendo. Sí, Cristian. Cristian, Ahora, ¿qué tal, profesor? ¿qué Ahí tal? está mi consulta justamente en el artículo 16. Dice, en caso de vacancia no definitiva, vacaciones, ausencia o enfermedad, esas son las opciones. Entiendo yo que si Marco Aurelio González fue designado para miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, no es algo temporal, ¿verdad? Entonces Exactamente. no se aplica la figura del artículo 16 en estricto derecho, No, ¿verdad? sigue Entonces hay estando que... por eso el encargado de despacho, pero el presidente no lo nombra. ¿Se le puede se le puede forzar al presidente a que nombre un procurador? Bueno, No. la consulta es, ¿por qué no lo nombra? ¿Verdad? Porque vamos al siguiente punto. El presidente tiene la potestad de designar ministros y de removerlos cuando le parezca conveniente. Lo mismo aplica para el procurador. ¿Verdad? Entonces, así como le designa a otro, quiere traerle nuevamente a Marco Aurelio González, firma un decreto y hace el cambio, ¿verdad? Esa es mi posición al menos, ¿verdad? Porque, como bien lo dijiste, no puede realizar todas las funciones como si fuera el titular del cargo. Y las instituciones, o sea, estamos hablando acá de derecho público, ¿verdad? Y cosas que uno le gusta o no, tiene que hacer, o si no, tiene que dar un paso al costado si es que no está dispuesto, ¿verdad? Entonces creo yo que esta institución no está funcionando realmente ahora como corresponde. Y esto yo digo de lejos porque no estoy, nunca estuve en esa institución, ¿verdad? No conozco de cerca, solamente por el hecho de que tiene que tener una estructura determinada, o sea, tiene que funcionar mediante los agentes que corresponde, ¿verdad? En este caso el cargo de procurador y que en este momento entiendo yo que no hay. Y ya pasó un buen tiempo, ¿verdad? O sea, no te digo que en unos días, bueno, mientras decide a quién designarle, pero
Creo que es suficiente tiempo, ¿verdad? Yo aclaro que no tengo nada que ver con esa actividad. Es solamente a fines académicos el comentario. Gracias. No, no, y es así mismo. El tema es que tenemos dos situaciones de hecho insalvables. Una que es la, la continuidad de, realmente desconozco quién está a cargo de la Procuraduría ahora, quién es el encargado de despacho, pero él no puede renunciar, no puede salirse de ese esquema, salvo que renuncie a la institución, ¿verdad? Pero no puede salirse de ese esquema. Y la otra situación fáctica es que nadie puede forzar al presidente a que designe al nuevo procurador. Yo creo que Marco ya salió de la institución y ya está, él está en otro partido, ya está encargándose de otra institución, ¿verdad? No es que vuelva a la Procuraduría o no, ya está afuera. Eh, el tema es que el presidente no designa y la norma no establece un límite. Ahora, de que está funcionando, trastrabillando la institución, por supuesto, porque al menos en observancia de la ley, en observancia de la ley, eh, todos los sumarios realizados dentro de la Procuraduría General de la República a los funcionarios ahora están todos paralizados, porque no puede dictarse, no pueden resolverse los recursos jerárquicos que ellos vayan a plantear. Entonces, nadie se los resuelve. ¿Por qué? Porque el encargado de despacho no tiene atribuciones para atender esas cuestiones. Si hay que cambiar, por ejemplo, el horario de entrada de la Procuraduría, eso está previsto en un reglamento interno de la Procuraduría y el encargado de despacho no puede cambiar el horario de entrada. ¿Por qué? Porque sería ejercer una competencia que le está expresamente vedada, porque es un acto reglamentario y la delegación no puede incluir la firma de un acto reglamentario. O sea, son los límites clarísimos que tiene esta persona que está en el ejercicio del cargo y de los cuales no puede salir. Entonces, la situación, en ese ejemplo que estoy dando o que estamos viendo, es así, Laura. Y en caso que se exceda y lo realice, va a tener sanciones, ¿verdad? Porque Por- sí, te va a escucho. tener sanciones. O sea, si hace eso, o sea, diga, bueno, les voy a hacer el favor y les hago, hace y el problema va a ser para él porque le van a sancionar porque no está dentro de sus facultades. Primero que nada, que va a ser un acto ilegal y por ende pasible de declaración de nulidad. Y segundo, que sí, va a tener, por supuesto, una responsabilidad. Eh, y, y, y además, ¿por qué es importante que toquemos esto? Porque esto permite, hablando no desde el punto de vista de los que estamos en la administración pública, sino digamos desde el punto de vista del administrado, esto nos permite ver que si, por ejemplo, el encargado de despacho modifica el reglamento y dice, no, ahora me van a entrar a las 6 de la mañana, todos los que estén en la Procuraduría van a poder cuestionar la legalidad diciendo y accionando ante el Tribunal de Cuentas y diciendo, nosotros queremos que esta modificación del reglamento se declare ilegal porque nosotros sabemos que en virtud de lo que establece la ley de organización administrativa, él no tiene atribuciones para tocar este reglamento. ¿Por qué? Porque es un encargado de despacho, es una figura de una especie del género delegación. Entonces, ese acto es ilegal y pedimos que se declare la nulidad, que volvamos a entrar todas a las 7, 8 sectorales. Entonces, sirve para que los que estamos en la administración sepamos hasta dónde podemos llegar y los que están siendo administrados sepan también qué pueden pedir y cuándo lo pueden pedir. O sea, hacia dónde tienen que mirar para ver si la administración está actuando correcta o incorrecta. Bien. Y luego tenemos otra forma de delegación, pero que funciona de manera inversa, que es la avocación. En la avocación lo que sucede es que los órganos jerárquicos superiores de las instituciones atraen, absorben el conocimiento y decisión de un tema que corresponde a, a una instancia inferior. Y acá tenemos un caso, por ejemplo.
todo lo que tenga que ver, estamos acá en esta norma del jurado de funcionamiento de magistrado. Y vemos que corresponde a la presidencia proporcionar a las distintas direcciones generales, direcciones departamentales y departamentos los criterios técnicos necesarios para establecer y desarrollar planes y programas. Bueno, listo. De repente el director de personal dice, voy a reglamentar que el uniforme sea rosado. Y en ejercicio de sus atribuciones, el director de personal dice, no, yo digo que se entra a las 7:15 de la mañana, el uniforme va a ser rosado. Bueno, y el presidente puede decir, no, espera un ratito, señor director general. Acá yo voy a dictar ahora un acto que diga que el uniforme va a ser azul marino o va a ser negro. Y esto es una aplicación de un principio que lo hemos estudiado en la facultad. Recuerdo que el profesor Viajante lo enseñaba, siempre insistía con esto. El principio de atribución de potestades conforme a la posición, ¿verdad? En latín era majoris ad minus, a minoris ad maius, o sea, quien puede lo más, puede lo menos. En este caso, si el presidente del jurado de enjuiciamiento, o si el director general del gabinete, perdón, si el presidente tiene atribuciones para designar, por ejemplo, al director general, o tiene atribuciones para dar directrices a departamentos, criterios técnicos, con más razón tiene atribuciones para resolver cuestiones planteadas en esos departamentos técnicos. Acuérdense siempre que esta vocación es cuando el superior dice, voy a solucionar o voy a regular eventualmente esto. En esta cuestión sí hay una suerte de rompimiento con esa prohibición de regular. ¿Por qué? Porque generalmente la superioridad de todas las instituciones públicas tiene atribuciones para establecer actos normativos de alcance general y reglamentos. Entonces no hay un rompimiento de la regla en ese caso, porque lo que hay es un ejercicio de atribuciones. Luego tenemos representación judicial y extrajudicial, y habla de instituciones públicas sin personería jurídica representadas judicial y extrajudicialmente por el procurador de la República en todos los casos de asuntos litigiosos que involucren intereses patrimoniales. Esta es otra forma de delegación. ¿Por qué es una forma de delegación? Porque es la famosa representación. Y acá viene otro problema muy, muy recurrente que tenemos en la administración pública, y que es la personalidad que tenga cada institución. La personalidad nos referimos a la personalidad jurídica. Hay instituciones que tienen personalidad jurídica, que pueden actuar ante el proceso de forma autónoma. ¿Qué significa? Pueden demandar y ser demandados con todo lo que eso implica. Y hay otras instituciones que no tienen personalidad jurídica y que necesitan la delegación de esa demanda o de defensa. Y lo hacen su representante, que en este caso la institución pública es el Procurador General de la República. ¿Cómo sabemos si la institución de la que estamos hablando tiene o no personalidad jurídica? Lo primero que hay que hacer es mirar en su ley orgánica. Generalmente ahí establece si tiene personalidad o no. Si no dice nada, generalmente el término mal utilizado es personería, cuando en realidad técnicamente es personalidad. Si no dice que tenga personería o personalidad jurídica, significa entonces que tiene que ser representado forzosamente por el Procurador General de la República. Hay instituciones, sin embargo, que sí tienen personalidad jurídica y que pueden demandar, ser demandados. Ejemplo, la DENIT, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, puede demandar y ser demandado sin intervención del Procurador General de la República. Bien, relaciones de cooperación y resolución de conflictos entre instituciones públicas. Otro problema que soluciona esta norma es cuando se crean conflictos entre instituciones.
¿Cuáles son las reglas que presenten? Me van a decir, pero ¿qué conflicto hay? Y un conflicto, voy a ir a algo súper básico, un conflicto que tenemos, del que tenemos memoria desde siempre, es el que existe, por ejemplo, entre la municipalidad y la ESAP. Un conflicto operativo en donde no hay una coordinación. Cuando la municipalidad va a asfaltar una calle, vemos que a la semana siguiente aparecen los de la SAP a romper la calle para arreglar, cambiar lo que sea. Ahí tenemos un conflicto. Varias veces las municipalidades han dado nota, reclamos, lo que sea, a la ESAP y varias veces se han hecho mensajes de trabajo en que ese conflicto no se asume. Bueno, esta norma lo que hace es, bueno, cada vez que haya algún conflicto entre instituciones, vamos a ver cuáles van a ser las reglas que tenemos que podemos, o las herramientas que podemos utilizar para eso. No solamente cuando hay conflictos, sino de repente cuando hay necesidad de intercambio de información. Ahí tenemos la casuística. Coordinar criterios, planes, actividades de interés común, o coordinación recíproca, facilitar información, colaboración de asistencia. ¿Cómo se hace? Mediante convenios interinstitucionales, consejos, redes de interacción, etcétera, etcétera. Ahora, resoluciones de conflictos, tenemos dos reglas que bastante claras que se establecen para solucionar este conflicto. Cuando se trata de instituciones que conforman el poder ejecutivo, el que va a decidir la solución, imaginemos, entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Educación, o el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría Nacional de Deportes. Hay un inconveniente, no se ponen de acuerdo, los ministros, los secretarios, y persiste el conflicto, hay que aportar una solución. Bueno, el presidente va a decidir el dictamen, parecer jurídico de su abogado, que es el Procurador General de la República. Ahora, si el conflicto se da entre instituciones que dependen del Poder Ejecutivo e instituciones que están fuera del Poder Ejecutivo, se crea una nueva competencia al Tribunal de Cuentas porque quien decide va a ser el Tribunal de Cuentas. Va a tener que, en este conflicto, por ejemplo, entre digamos, entre una municipalidad y el Ministerio de Obras Públicas, si hay un conflicto que se quiere resolver en aplicación de esta ley, entonces tienen que ir ambos ante el Tribunal de Cuentas y decir, bueno, listo, estas son las posiciones y el Tribunal de Cuentas resuelve. ¿Cómo? Y lo más probable es que tenga que darse una cuestión jurisdiccional. ¿Por qué? Porque la ley establece la competencia del tribunal para resolver el conflicto, pero no dice cómo va a suceder esto. Entonces acá tenemos un esquema. Cuando tenemos un conflicto interejecutivo, la resolución por parte del presidente previo dictamen del procurador. O sea, cuando se da un problema entre estas instituciones que vemos acá en pantalla. Problema entre cualquiera de esas, decide el presidente de la República. Problema de otros versus estas instituciones, entonces va a ser resuelto por el Tribunal de Cuentas. Y a esto es lo que quería llegar, y ya me voy acercando lentamente al fin. Los instrumentos de aprobación. En esta parte, la ley otorga un manual de instrucciones para entender cómo se va a normativizar internamente cada institución. Cómo se va a construir, cómo se va a reglamentar, o cuáles son los marcos normativos que se tienen que tener en cuenta al momento de hacer funcionar internamente una institución, cualquiera sea. Y acá tenemos cuatro
situaciones normativas o 4 posiciones. ¿Para qué casos vamos a utilizar la ley? Cuando sea creación, modificación, fusión, supresión de instituciones y sus cartas orgánicas, o sea, su ley reglamentaria, o va a tener que utilizarse forzosamente. Por ejemplo, cuando se unió lo que hoy es la Gerencia General de Aduana con la Gerencia de Impuestos Internos, se dictó una ley que fusionaba esas dos instituciones, o que fusiona esas dos instituciones, en lo que hoy se conoce como Dirección Nacional de Fusión y supresión de instituciones va a ser forzosamente por la creación de Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, ministerios y dependencias equivalentes de dichas instituciones, va a ser por debajo de la ley. ¿Qué puede hacerse por decreto? Obviamente, la reglamentación interna de esas instituciones, cuando depende del Poder Ejecutivo, Ministerio de Urbanismo, Ministerio de Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, Secretaría Nacional de Deportes, todo esto que vimos en la imagen donde estaban las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo. Reglamentación de las leyes orgánicas va a hacerse por decreto. Creación, modificación, supresión de gerencias, direcciones generales y dependencias similares va a hacerse por decreto. O sea, el presidente puede eliminar la Gerencia General de Aduanas, puede hacer. Supresión y fusión de gerencias y direcciones, puede hacerlo el Poder Ejecutivo mediante un. Vamos más abajo. ¿Qué puede hacerse por resolución de la máxima autoridad de cada organismo o institución del Estado? Todo lo que implique reglamentar debajo del nivel de gerencia, dirección general y equivalente. Entonces, acá la norma utiliza los cargos para establecer los límites de la competencia reglamentaria. Lo que está diciendo esta ley es que, por resolución, todo lo que esté debajo de gerencia general, por ejemplo, el coordinador o el jefe de departamento, va a poder modificarse, reglamentarse, etcétera, etcétera, por resolución del mismo. Eso significa que ya no hace falta mandar al Congreso una ley para suprimir una gerencia o una dirección. Ya no hace falta mandarle al presidente de la República una propuesta para la dirección departamental o una jefatura departamental que se quiere crear. No, ya lo hace la máxima autoridad de cada organismo del Estado. ¿Por qué? Porque está debajo del nivel de gerencia y dirección. Entonces, eso nos ayuda a entender qué puede hacer. Un momento, porque se está dando esto. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer el jefe de cada oficina? Y luego tenemos situaciones, acá entran los poderes del Estado, resolución de la máxima autoridad de instituciones que no componen el ámbito de aplicación. Acá hablamos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la Contraloría. Hablamos del Banco Central del Paraguay, la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles van a ser los instrumentos de aprobación? Los reglamentos internos por su carta orgánica, manual de organización de funciones, creación, modificación y supresión de dependencias debajo de nivel de viceministro. O sea, el Poder Judicial quiere crear una nueva jefatura, ¿necesita pedirle al Poder Ejecutivo? No. ¿Necesita una ley? No. Puede hacerlo una resolución del Pleno de la Corte Suprema. Y esto, traspolándolo a todas las otras instituciones. ¿Cuál es el contenido básico de las cartas orgánicas? Estas son las leyes reglamentarias.
Carta orgánica es la ley reglamentaria o ley orgánica. Por ejemplo, la Carta orgánica de las municipalidades es la 16. Bueno, contenido básico, ley de cada ministerio o dependencia. Los objetivos, la naturaleza jurídica, el domicilio, la fuente de los recursos económicos, las competencias de funciones, categórico, la composición de los órganos de conducción política, que ya sabemos cuáles son, las competencias y funciones de estos órganos, y la forma de designación de su autoridad. ¿Por qué es importante esto? Por más que parezca un cliché o algo así, sí, suena muy lindo. No, no es porque suene lindo o porque pueda ponerse en la página web de la institución. Es porque esto posibilita que el administrado pueda controlar la legalidad y la regularidad del funcionamiento. Acuérdense, en virtud al principio de legalidad y al principio de jurisdicción, estas competencias, funciones, tanto de la conducción política como órganos que están debajo de la conducción política, es lo que permite que puedan impugnarse esos actos. Si nosotros le decimos a Juan Pueblo, el ministro de Obras Públicas tiene atribuciones en todo lo que tenga que ver con obras públicas en el territorio nacional, y lo ponemos en una ley, ¿qué le estamos diciendo? Nada. O sea, ¿cuáles son los límites? Expropiar tiene que ver con obras públicas. Venir a echar la muralla del patio de mi casa tiene que ver con obras. No atender las necesidades de asfaltado, alcantarillado, lo que sea, tiene que ver con obras públicas. Plantar o echar un árbol tiene que ver con obras. No estamos diciendo nada. Entonces, ¿eso qué hace? Al no establecer esas competencias y funciones, le estamos quitando a la gente herramientas para impugnar las actuaciones de la administración. Entonces estamos haciendo que el título de Estado Social de Derecho que está previsto en la Constitución, sus declaraciones fundamentales, no sea otra cosa que una venta de espejo, porque en realidad no funciona, porque es una manifestación de la vigencia efectiva de un Estado de Derecho que sabemos que implica el sometimiento tanto de las autoridades como de los gobernados a los mandatos de la ley. Precisamente lo que requiere es que la ley diga cuáles son los mandatos, cuáles son las cosas que tienen que hacer o que pueden hacer esas autoridades. ¿Para qué? Para que eventualmente, si no lo hacen o lo hacen mal, los administrados podamos impugnar eso y evitar lo que se conoce como arbitraje. Por eso es que disposiciones como estas son trascendentales, o el cumplimiento, mejor dicho, de disposiciones como estas son trascendentales en el derecho que se precede. Y luego también, en el último punto, la estructura administrativa básica, que incluye a las máximas autoridades institucionales y según corresponda a los viceministerios o dependencias equivalentes. Es lo que conocemos normalmente como el organigrama. Entonces, en la carta orgánica de cada institución pública, en virtud a lo que establece esta ley, se tiene que agregar todo esto más una breve descripción después de un organigrama para decir quién ocupa qué cargo. Mejor todavía, si en el cumplimiento de esta disposición se identifica lo más puntilosamente posible quién está inclusive en el ejercicio del cargo. Que podamos saber, entonces, bueno, el presidente de tal institución o integra el organigrama de la institución, el presidente, y bajo el presidente el consejo integrado por 5 consejeros. Bueno, ¿quiénes son los 5 consejeros? ¿Quién es el presidente? Por más que sea de conocimiento público, esto hace a se llama principio de buena administración. Posibilidad de dotar al administrado, a la población, el conocimiento de sus autoridades y ejercer un control efectivo de eso.
Y luego, para terminar, un capítulo sexto que habla de la transparencia y el acceso a la información pública, que dice o habla de una plataforma centralizada de transparencia del Poder Ejecutivo y que tiene como objeto el registro informático y actualizado de la información en cumplimiento de esta ley de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Y establece que el uso va a ser obligatorio para todas las instituciones. Esto no es solamente una expresión de deseo. ¿Por qué? Porque puede acusarse políticamente el incumplimiento de esta disposición legal a un cargo de nivel político, o si es alguien de menor jerarquía, puede denunciarse administrativamente a el viceministro, jefe de departamento, gerente, encargado, lo que fuera, en cumplimiento de esto. ¿Por qué? Porque el hecho de que le dificulten o no le brinden información a alguien que solicitó en el cumplimiento de las disposiciones de esta ley 5282, está violando directamente, no solamente viola la ley de acceso a la función pública, sino también este artículo que está en este capítulo que habla del uso obligatorio de la institución. O sea, no solamente que disponibilice, para hablar con propiedad, que dispongan y carguen en la página la información que tiene que ser información pública conforme a lo que establece, sino que la brinden cuando se la solicita. Eso también es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas. Bueno, con esto entonces terminamos, adelantamos un poquitito el término de la clase de hoy. De lo que hablamos es entonces de la parte general que tiene que ver con la vigencia de esta normativa para todas las instituciones públicas. Ya vimos cuáles son los objetivos, hablamos de lo que es primordialmente la eficiencia en el manejo, en la construcción y reglamentación interna del Estado. Hablamos del ámbito de aplicación, que son los destinatarios de esta norma, todo lo que tiene que ver con organización, funcionamiento, reglamentación, operación y competencias de las instituciones. Todo esto está en la parte de aplicación general. Como les dije, por lo general suelo terminar bastante aplicado el tiempo, un poco, pero en otro episodio, en otra clase, eventualmente ver también lo que guarda relación con la reglamentación o la aplicación de esta norma y la vigencia de sus disposiciones ultra especiales para todas las instituciones que guarden relación con el Poder Ejecutivo o que dependan directamente del Poder Ejecutivo. Con eso terminamos, chicos, la clase de hoy. Terminamos un poquito antes de tiempo y ahora estoy viendo una pregunta de Gloria Granado, dice, ¿está plenamente vigente autoridad de control? No sé, no alcancé a... Bueno, si no queda ninguna pregunta, queja, sugerencia o alguna consulta, dejamos hasta acá, nos vemos la siguiente clase. Laura levantó la mano, Sí, ¿quedó una levantado o querés consulta. preguntar? Sí. Quiero preguntar algo y quiero consultar algo también. Estuve leyendo el procedimiento administrativo del Ministerio de Urbanismo referente a un programa y dice el reglamento, te da todos los requisitos y te dice que va a ser en 3 meses, pero te hace la observación de que eso no significa que en 3 meses se culmine el proceso. Punto número 1. Y punto número 2, la falta de presupuesto es una objeción para que no te quiten la resolución, o sea, para que se trabe el proceso. Porque No. el procedimiento dice que en 3 meses va a culminar el acto administrativo. Y hace una ¿De qué observación. procedimiento estamos hablando?
procedimiento de sumarial o el procedimiento no, no, de procedimiento de entrega de un pedido inmueble? y entrega de un inmueble. Ah, Y el programa de Fonavis establece los requisitos y dice que en 3 meses es el tiempo estimado para el proceso administrativo. Pero esa misma resolución hace la salvedad de que eso no significa que el proceso culmine en 3 meses. Y entonces, por un lado te dice que va a tardar 3 meses y por otro lado te dice que no va a finalizar en 3 meses. O sea, eso jurídicamente está bien. sí, a ver, no se trata de que esté bien o esté mal. Se trata de algo que guarda relación con lo que se denomina el carácter de las normas. Y en derecho administrativo, en derecho público, mejor dicho, tenemos dos tipos de caracteres de las normas. Tenemos normas que tienen un carácter ordenatorio y un carácter perentorio. Cuando las normas, o los plazos, mejor dicho, cuando los plazos tienen carácter perentorio, significa que el solo acaecimiento del plazo o el cumplimiento del plazo previsto en la ley implica la cancelación del procedimiento y el incumplimiento del plazo. Por ejemplo, carácter perentorio para que culmine un sumario administrativo. En aduanas te dice, bueno, tenés que terminarlo en, qué sé yo, 3 meses. Y la norma aduanera te dice que el carácter de ese plazo es perentorio. Significa que si a los 3 meses no termina, se produce una violación de la forma del procedimiento. Hubo un incumplimiento del plazo y eso implica que la decisión que se vaya a tomar es nula. ¿Por qué? Porque decía, el carácter es perentorio e improrrogable, cae el plazo y no se puede renovar ni extender, y el incumplimiento de ese plazo implica un incumplimiento legal que lo hace pasible de declaración de nulidad. Y tenemos otro tipo de plazos, otro carácter, que se llama carácter ordenatorio. En el carácter ordenatorio, si bien se delimita temporalmente una actuación administrativa, lo que sucede es que no tiene efecto jurídico. La ley 6715 habla en cuanto al procedimiento ordinario administrativo, dice que tiene que culminar o deberá culminar en el plazo máximo de 4 meses. Pero el incumplimiento de ese plazo no va a determinar o no va a tener como consecuencia jurídica la extinción o la nulidad del procedimiento. O sea que vos tenés en la administración pública actuaciones que si no se cumplen en determinado plazo, la decisión que se tome es nula, y tenés actuaciones que si no se cumplen en determinado plazo, no pasan. Ejemplo de eso, aparte del que vos acabas de leer del Ministerio de Urbanismo, también lo tiene la acordada disciplinaria de la Corte. El Poder Judicial tiene una acordada 709 que te dice, el sumario administrativo, no lo recuerdo que era 90 días. Pero si no termina 90 días, eso no va a implicar que el sumario, que afecte la regularidad del sumario o que tenga que ser declarado o no. O sea, son plazos meramente referenciales. Lo importante es siempre verificar si hay una norma que le da ese plazo. Hay que mirar si hay una norma que le da el carácter perentorio o hay una norma que le da el carácter ordenado. En el caso que vos acabas de leer, la norma expresamente le da un carácter ordenado. O sea, es meramente referencial. Con relación a la cuestión presupuestaria, sí puede ser un óbice a la culminación del procedimiento en el Ministerio de Urbanismo siempre y cuando una norma establezca eso. Por lo general, la tramitación presupuestaria de la actividad pública siempre requiere que antes de contratar, autorizar la venta, autorizar la contratación, la adjudicación, lo que sea, siempre se cuente con algo que se llama certificado de disponibilidad presupuestaria. Es un mandato general, pero habrá alguna institución que no contemple la exigencia del certificado de disponibilidad presupuestaria. O sea, que efectivamente haya un informe que diga, hay plata para hacer esto.
Probablemente, desconozco, porque es una cuestión ya muy específica del Ministerio de Urbanismo, desconozco si tiene una condición de disponibilidad presupuestaria para la adjudicación del procedimiento de la vivienda o del inmueble. Pero con relación a lo que hablamos del plazo, ese es un caso, un ejemplo típico de plazo ordenatorio, porque es meramente referencial. No sé si me explico. Entiendo, profe, sí, entiendo. O sea que tengo que seguir esperando. A esperar. Profe. Esperar. Y otra consulta por último. ¿Qué posibilidad hay de que nos envíen al grupo en PDF las leyes que estamos estudiando? Porque yo soy de tocar papel, de leer, de escribir. Entonces, para que yo al menos pueda imprimir y pueda leer las leyes, si hay esa posibilidad. Y los No, PowerPoint yo que creo que presentan, pues, sí, eso es cuestión de No, no hablar de PowerPoint. con la coordinación del curso y que le facilite los materiales. No creo que O sea, haya hacía las un leyes pedido encima también de las leyes que pediste, solamente por eso. pueden hacerlo, es cuestión de que se ponga a buscar y ya está. Ahí no, dice porque una yo busqué compañera en que en la la página, plataforma alzan. no, pero las leyes. En la Eh, plataforma alzan los PDFs, pero sí hay posibilidad de conseguir las leyes. Porque en la para página del buscar, Congreso no hay, o sea, no encontré todavía. yo te recomendaría entrar a Googleás y escribís B larga ACN, Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional. Ya. Ahí te va a dar acceso a una plataforma en donde están todas las leyes vigentes. Dale, está, profe. Ese estaba buscando, pero no estaba encontrando. Pero ahora voy a buscar como Bueno, usted dijo. Dale, gracias, profe. dale. Dale, chao, Bueno, chao. hasta luego entonces, gente. Nos vemos la semana que viene. Hasta Tengan todos una luego, excelente excelente doctor, como jornada. siempre. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. hasta luego. Hasta Chao, chao, luego. profe.